Tres hijos abandonan a sus padres ancianos, de 78 y 75 años, en una carretera bajo un sol abrasador, gritándoles: «Sois una carga que ya no podemos soportar, vendan esa vieja casa y apáñense solos». Josep y Montserrat caminan lentamente cargando solo 2 maletas y un sobre amarillento, mientras sus hijos se alejan a toda velocidad, convencidos de que sus padres no tienen nada más que una propiedad en mal estado. Pero cuando una periodista les ayuda y descubre el contenido del sobre amarillento, se sorprende al darse cuenta de que los hijos acaban de abandonar a unos padres que guardan un secreto millonario que lo cambiará todo para siempre. Estamos en agosto de 2023, en esa época del año en la que el sol de Cataluña parece derretir hasta las piedras. En la carretera que une Barcelona con Girona, una de las más transitadas de la región, una pareja de ancianos caminaba despacio, muy despacio. Josep tenía 78 años, Montserrat 75. Llevaban solo 2 maletas viejas, de esas de cuero agrietado que cuentan historias de décadas, y un sobre amarillento que Josep apretaba con fuerza contra su pecho. Pero ¿cómo habían llegado allí, caminando bajo ese sol abrasador lejos de cualquier ciudad? La respuesta te enfadará, te lo garantizo. Pocas horas antes, Josep y Montserrat estaban en el asiento trasero del coche de Marc, el hijo mayor. A su lado, conduciendo con expresión tensa, iba Nuria, la hija mediana. David, el Benjamín, les seguía de cerca en otro vehículo. Los 3 hermanos habían convocado esa reunión familiar, diciendo que necesitaban resolver de una vez por todas la situación de sus padres. Josep miraba por la ventana, con su mano arrugada agarrando la de Montserrat. Sabía que esa conversación no sería fácil. En los últimos meses, los hijos habían estado presionando cada vez más, pidiendo dinero, quejándose de que cuidar de los padres era muy caro e insinuando que debían vender la casa de Cadaqués. «Papá, mamá, tenemos que hablar en serio», comenzó Marc, con sus fríos ojos reflejados en el espejo retrovisor. «No podéis seguir así, viviendo en esa casa vieja, en malas condiciones. No podemos manteneros». «Pero, hijo», intentó decir Montserrat con su voz suave, «nunca os hemos pedido que nos mantuvierais. Tenemos nuestra pensión, tenemos la casa». «La casa», explotó Nuria, girándose bruscamente. «Esa casa se está cayendo a pedazos. Tenéis que venderla y usar ese dinero para pagar una residencia. Ya no podemos con esta responsabilidad». Josep apretó la mano de Montserrat. Conocía ese tono. No era preocupación, era codicia disfrazada de cuidado. «No vamos a vender la casa de Cadaqués», dijo Josep con firmeza. «Es nuestra casa, es donde hemos construido nuestra vida». Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que los ancianos apenas tuvieron tiempo de procesarlo. Marc pisó el freno con fuerza, deteniendo el coche al borde de la carretera. David se detuvo justo detrás. Los 3 hijos salieron de los vehículos con expresiones furiosas. «¡Basta!», gritó Marc, abriendo la puerta trasera y prácticamente arrastrando a su padre fuera. «Sois unos testarudos, unos egoístas. Nos estamos matando a trabajar y vosotros os negáis a ayudar». «Marc, ¿qué estás haciendo?». Montserrat estaba aterrorizada mientras Nuria sacaba sus maletas del maletero. «Estamos haciendo lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo», dijo David tirando las maletas al suelo. «¿Queréis ser independientes? Pues sedlo. Vended esa vieja casa y apañáoslas solos. Sois una carga que ya no podemos soportar». Las palabras de Marc resonaron como un disparo. «No tenemos dinero para cuidar de vosotros. Nos habéis dado una vida miserable, siempre contando cada céntimo, siempre diciendo que no había dinero para nada. ¿Y ahora queréis que os llevemos a cuestas?». Josep intentó acercarse a su hijo, pero Marc lo empujó. El anciano se tambaleó y casi se cae. Montserrat soltó un grito. «No nos toquéis», gritó Nuria. «Habéis tenido toda la vida para ahorrar dinero, para darnos una vida mejor, pero no, preferisteis vivir como pobres en esa ridícula casa de Cadaqués. Ahora aguantad las consecuencias». «Pero hijos», Montserrat estaba llorando, «¿cómo podéis hacer esto? Somos vuestros padres, padres que nunca nos dieron nada», escupió David. «¿Sabéis cuántas veces pasé vergüenza en el colegio porque no tenía la ropa que tenían los demás? ¿Cuántas veces Nuria no pudo ir de excursión porque decían que no tenían dinero? Siempre os dimos lo mejor que pudimos», intentó explicar Josep, con la voz temblorosa.
Nunca pasaron hambre, siempre tuvieron un techo, educación. Lo mínimo, interrumpió Mark. Nos dieron lo mínimo. ¿Y ahora qué quieren que les devolvamos? No tenemos dinero para mantener a 2 ancianos testarudos. Los 3 hijos volvieron a sus coches. Antes de entrar, Mark se giró una última vez. Cuando vendáis esa casa y tengáis el dinero, entonces nos llamáis. Hasta entonces, apáñate vosotros solos. Los motores rugieron y los coches se alejaron a toda velocidad, levantando una nube de polvo que hizo toser a los ancianos. Josep y Montserrat se quedaron allí, parados al borde de la carretera, bajo el sol abrasador de agosto, sosteniendo sus viejas maletas y aquel sobre amarillento. Montserrat se echó a llorar y Josep la abrazó mojando con sus propias lágrimas el cabello blanco de su esposa. «¿Cómo han podido hacernos esto nuestros hijos, Josep?», sollozaba ella. «¿En qué nos hemos equivocado?». Josep no tenía respuesta. Miró la carretera vacía y luego el sobre que aún sostenía. Dentro de él estaba la verdad que sus hijos nunca supieron, la verdad que habían guardado durante décadas. Empezaron a caminar. ¿Hacia dónde? Ni ellos lo sabían. Simplemente caminaban. 2 ancianos abandonados al borde de una carretera muy transitada, invisibles para los coches que pasaban a toda velocidad. El sol era cada vez más fuerte. Montserrat comenzó a sentirse mareada. Josep estaba preocupado. Ella tenía la presión alta y con ese calor, ese estrés, buscó un lugar con sombra, pero no había nada, solo la carretera interminable y el asfalto caliente. «Vamos a parar un momento, cariño», le dijo, guiándola hacia el arcén. «Siéntate aquí, respira hondo». Fue entonces cuando un coche rojo redujo la velocidad y se detuvo unos metros más adelante. Una joven salió corriendo del vehículo. «Dios mío, ¿están bien?». La chica tenía unos 30 años, el pelo oscuro recogido en una coleta y los ojos marrones llenos de preocupación. «¿Qué ha pasado? ¿Necesitan ayuda?». Elena Martínez regresaba de Girona, donde había realizado un reportaje sobre turismo rural para el periódico en el que trabajaba. Cuando vio a esa pareja de ancianos al borde de la carretera, cargando maletas bajo el sol, su instinto periodístico y, lo que es más importante, su humanidad, la hicieron detenerse inmediatamente. Estamos bien», intentó decir Josep, pero su voz fallaba. «No están bien en absoluto», dijo Elena mientras cogía una botella de agua del coche. «Beban esto, despacio. Están deshidratados». Montserrat bebió el agua con avidez. Elena notó que la anciana temblaba, a pesar del calor. «¿Qué hacen aquí? ¿Dónde viven? ¿Se han perdido?». Josep y Montserrat se miraron. ¿Cómo explicar a una desconocida que sus propios hijos los habían abandonado allí? «Nuestros hijos», comenzó Montserrat, pero no pudo continuar. «Nuestros hijos nos dejaron aquí», completó Josep con la voz cargada de dolor y vergüenza. Ellos dijeron que ya no pueden cuidar de nosotros». Elena se quedó en estado de shock. «¿Cómo que los dejaron aquí, al borde de la carretera, bajo este sol?». «Quieren que vendamos nuestra casa en Cadaqués», explicó Josep. «Dicen que somos una carga». La indignación se apoderó de Elena. Como periodista ya había cubierto muchas historias tristes, pero eso era pura crueldad. «Ahora mismo se subirán a mi coche», dijo con firmeza. «Los llevaré a un lugar seguro. Lo que les han hecho es abandono de personas incapacitadas. Es un delito». «No queremos dar trabajo», murmuró Montserrat. «¿Trabajo? No están dando ningún trabajo. Necesitan ayuda y yo voy a ayudarles. Vamos, cojan las maletas». Elena ayudó a la pareja a subir al coche, encendió el aire acondicionado al máximo y comenzó a conducir de vuelta a Barcelona. Mientras conducía les hacía preguntas y poco a poco Josep y Montserrat le contaron su historia. Vivían en Cadaqués, esa hermosa ciudad de la costa catalana, famosa por haber sido el hogar de Salvador Dalí. Josep había sido pescador en su juventud, luego trabajó en restauración de arte, como dijo vagamente. Montserrat era ama de casa y le gustaba pintar en su tiempo libre. Criaron a 3 hijos con mucho sacrificio, viviendo siempre de forma modesta. «Siempre intentamos enseñarles valores», dijo Montserrat, con la voz aún temblorosa. «La sencillez, la gratitud, pero parece que fracasamos». «No fracasaron», dijo Elena con convicción. «Hicieron lo mejor que pudieron. Son sus hijos los que fracasaron como seres humanos». Algo en la historia no encajaba del todo para Elena,
Había detalles vagos, respuestas evasivas cuando preguntaba sobre la situación financiera de la pareja. Su instinto periodístico estaba agudizado. Cuando llegaron a Barcelona, Elena llevó a la pareja a un hotel modesto pero cómodo, pagó 3 noches y les dijo que volvería al día siguiente. Descansen, dúchense, coman algo. Mañana decidiremos qué hacer. Esa noche, Elena no pudo dormir. No dejaba de pensar en esa pareja, en ese cruel abandono. Y había algo más, algo que no conseguía identificar. Josep sostenía ese sobre amarillento como si fuera lo más preciado del mundo. ¿Qué habría dentro? Al día siguiente, cuando Elena regresó al hotel, encontró a Josep y Montserrat más descansados, pero aún visiblemente conmocionados. «Quiero ayudaros», dijo Elena, «pero necesito comprender mejor la situación. Me habéis dicho que Josep trabajaba en la restauración de obras de arte. ¿Podéis contarme más sobre eso?» Josep dudó. Miró a Montserrat, que asintió ligeramente. «Elena, has sido muy bondadosa con nosotros», comenzó Josep. «Nos salvaste cuando nuestros propios hijos nos abandonaron. Por eso te voy a contar la verdad». Cogió el sobre amarillento y lo abrió con cuidado. Dentro había documentos, certificados, escrituras. «No solo fui restaurador de arte», dijo Josep. «Durante décadas trabajé para coleccionistas privados. Me pagaban muy bien y con ese dinero compraba obras de arte, obras de artistas catalanes principalmente. Tenemos 15 pinturas originales». Elena abrió mucho los ojos. «¿15 pinturas originales? Y hay más», añadió Montserrat suavemente. «No soy solo una ama de casa que pinta en su tiempo libre. Soy pintora profesional. Firmo mis obras como M. Cadaqués. Mis lienzos se venden en galerías de arte de toda Europa». Elena sintió que le fallaban las piernas. M. Cadaqués conocía ese nombre. Había visto obras firmadas así en galerías de Barcelona, con precios que alcanzaban decenas de miles de euros. «Están diciendo que...» Elena apenas podía articular las palabras. «Estamos diciendo que no somos pobres», dijo Josep con calma. «Además de las pinturas, tenemos 3 propiedades en Barcelona. Las compramos a lo largo de los años como inversión. Nuestra casa en Cadaqués no es una casa vieja en ruinas, como piensan nuestros hijos. Es una casa modesta por fuera, pero por dentro guarda un tesoro». «¿Pero por qué?», preguntó Elena atónita. «¿Por qué se lo ocultaron a sus hijos?» Montserrat suspiró. «Porque desde pequeños siempre han sido codiciosos. Siempre querían más. Nunca estaban satisfechos con lo que tenían. Temíamos que si se enteraban de nuestra verdadera situación económica, se volverían aún peores. Queríamos que aprendieran el valor del trabajo, de la humildad. Y queríamos asegurarnos de que nos querían por lo que somos, no por lo que tenemos», añadió Josep, con voz cargada de tristeza. «Pero parece que, incluso sin saber lo del dinero, solo nos veían como una carga». Elena estaba asimilando todo aquello. ¿Cuánto vale todo lo que tenéis?» Josep y Montserrat volvieron a mirarse. La última valoración que hicimos, hace unos 2 años, era de aproximadamente 15 millones de euros. Elena casi se cae de la silla. 15 millones de euros. Esa pareja de ancianos que había sido abandonada en la cuneta, como si fueran basura, tenía una fortuna de 15 millones de euros. «Vuestros hijos no tienen ni idea, ¿verdad?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «No», confirmó Josep. «Creen que solo tenemos esa vieja casa en Cadaqués que quizá valga como mucho 200 o 300 mil euros». Una idea comenzó a formarse en la mente de Elena, una idea que podría cambiarlo todo. «Josep, Montserrat», dijo con voz firme y decidida, «quiero contar vuestra historia. Quiero hacer un reportaje mostrando lo que han hecho vuestros hijos, mostrando la crueldad del abandono de las personas mayores. ¿Me dais vuestro permiso?». La pareja se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Y el dinero?», preguntó Montserrat. «¿Vas a contar lo de nuestra fortuna?». Elena lo pensó detenidamente. «Sí, porque eso mostrará no solo la crueldad del abandono, sino también la codicia ciega. Sus hijos los abandonaron pensando que no tenían nada de valor. El mundo tiene que saberlo». Josep tomó la mano de Montserrat. Se miraron con esa mirada cómplice de quienes han pasado décadas juntos y luego asintieron. «Haz el reportaje», dijo Josep, «pero con una condición. Queremos que sirva de advertencia para otras familias. Queremos que la gente vea lo que la codicia y la falta de amor pueden hacer». Elena sonrió.
Sabía que ese sería el reportaje más importante de su carrera. En los días siguientes, Elena trabajó como nunca antes lo había hecho. No solo estaba haciendo un reportaje, estaba construyendo una denuncia, un grito contra la crueldad y el abandono de los ancianos que ocurre silenciosamente en tantas familias. Primero, llevó a Josep y Montserrat de vuelta a Cadaqués. Necesitaba ver con sus propios ojos esa casa que sus hijos llamaban vieja y deteriorada. Lo que encontró la dejó sin palabras. Por fuera, efectivamente, la casa era modesta. Una construcción típica de Cadaqués, con paredes blancas y ventanas azules, situada en una calle tranquila cerca del mar. Nada que llamara la atención. Pero cuando Josep abrió la puerta, «Dios mío», susurró Elena. Las paredes de la casa eran una galería de arte, magníficas pinturas, algunas de las cuales Elena reconoció inmediatamente como obras de famosos artistas catalanes. Otras, igualmente hermosas, llevaban la firma M. Cadaqués, las obras de Montserrat. Esta de aquí. Josep señaló una pantalla que mostraba el puerto de Cadaqués al atardecer. Es un original de Antoni Tapis. La compré en 1987, cuando aún no era tan apreciada. Hoy vale más de 800.000 euros. Elena lo grababa todo con su cámara profesional. Cada habitación revelaba más tesoros, esculturas discretas pero valiosas, cerámicas de Miró, dibujos de Dalí. ¿Y tus obras, Montserrat?, preguntó Elena. ¿Me puedes enseñar tu estudio? Montserrat la llevó a una habitación en la parte trasera de la casa, inundada de luz natural. Había lienzos por todas partes, algunos terminados, otros en proceso. El estilo era único, paisajes mediterráneos con una calidad onírica, colores vibrantes que parecían bailar en el lienzo. «Pinto desde que era niña», explicó Montserrat, con la voz llena de vida al hablar de su arte. «Pero solo empecé a vender profesionalmente hace 30 años. Utilizo el seudónimo M. Cadaqués porque quería que mi arte fuera juzgado por su mérito, no por quién era yo. Y también porque, bueno, no queríamos que nuestros hijos lo descubrieran». «¿Cuántas obras has vendido?», preguntó Elena, fascinada. «Más de 200 a lo largo de los años. Algunas están en colecciones privadas, otras en galerías de Barcelona, Madrid e incluso París. Cada una vale entre 15.000 y 50.000 euros, dependiendo del tamaño y la complejidad». Elena hizo los cálculos mentalmente. Solo con las pinturas de Montserrat estábamos hablando de millones de euros. Luego Josep le mostró los documentos de las 3 propiedades en Barcelona, apartamentos en barrios nobles, Eixample, Gracia y Sarrià, todos alquilados, generando ingresos mensuales. ¿Por qué vivían de forma tan sencilla teniendo todo eso? Elena necesitaba entenderlo. Josep se sentó pesadamente en un sillón antiguo. «Porque el dinero no da la felicidad, Elena. Lo aprendimos pronto. Lo que nos hacía felices era nuestro arte, nuestro amor, la sencillez de vivir cerca del mar. Queríamos que nuestros hijos también aprendieran eso. Pero nunca lo aprendieron», añadió Montserrat con tristeza. «Desde pequeños, Marc, Nuria y David siempre quisieron más. Más juguetes, más ropa de marca, más de todo. Intentamos enseñarles que lo importante no era tener, sino ser, pero fracasamos». «No fracasaron», dijo Elena con firmeza. «Les inculcaron valores. Fueron ellos quienes decidieron ignorarlos». Durante 3 días, Elena entrevistó a la pareja, filmó la casa y documentó cada detalle. También habló con los vecinos de Cadaqués, que hablaron maravillas de Josep y Montserrat. Siempre amables, siempre dispuestos a ayudar, participando en acciones comunitarias, donando a instituciones locales. «Son las mejores personas que conozco», dijo Rosa, una vecina de 60 años. «Cuando murió mi marido, fueron ellos quienes me apoyaron. Josep me ayudó con todos los trámites burocráticos. Montserrat se quedaba conmigo para que no me sintiera sola. Y nunca, nunca pidieron nada a cambio». Elena también investigó a los hijos. Descubrió que Marc era gerente de ventas en una empresa de tecnología, ganaba bien, pero vivía por encima de sus posibilidades. Coche de lujo, apartamento caro, viajes constantes. Nuria trabajaba como abogada, también con un buen sueldo, pero estaba endeudada con tarjetas de crédito. David tenía una pequeña empresa de marketing que apenas daba beneficios, pero insistía en mantener un estilo de vida que no podía permitirse. Elena descubrió que los 3 pedían dinero a sus padres con regularidad.
préstamos que nunca se devolvían. Y Josep y Montserrat siempre les ayudaban, sacando dinero de sus modestas pensiones, sin revelar nunca que podían dar mucho más. ¿Por qué les daban dinero, incluso cuando se quejaban y les trataban mal?, preguntó Elena. Porque son nuestros hijos, respondió Montserrat simplemente. Y siempre tuvimos la esperanza de que algún día cambiarían, de que algún día lo entenderían, pero ese día nunca llegó. En cambio, llegó el día en que sus hijos los abandonaron al borde de una carretera. Elena trabajó incansablemente en la edición del reportaje. Comenzaba con imágenes de la carretera entre Barcelona y Girona, narrando cómo Josep y Montserrat fueron abandonados allí. Luego mostraba a la pareja contando su historia, sus lágrimas, su dolor. A continuación, la gran revelación, las pinturas, las propiedades, la fortuna oculta. Y por último, el contraste devastador. Los hijos que abandonaron a sus padres pensando que no tenían nada, cuando en realidad lo tenían todo. El título del reportaje era impactante: Abandonados en la carretera, la pareja de ancianos con 15 millones de euros que sus hijos despreciaron. Elena publicó el reportaje en su periódico, pero también lo difundió en vídeo en las redes sociales. El impacto fue inmediato y abrumador. En 24 horas, el vídeo tenía más de 2 millones de visitas. En 48 horas, eran 10 millones. Miles de comentarios, la mayoría expresando indignación y solidaridad con la pareja. ¿Cómo se puede hacerle eso a los propios padres? Esos hijos son unos monstruos. El karma es real. Han perdido una fortuna por culpa de la codicia. ¡Qué pareja tan bonita! Se merecen todo el respeto y el amor del mundo. La historia se extendió por toda Cataluña, luego por toda España, y pronto se convirtió en noticia internacional. Los programas de televisión querían entrevistar a Josep y Montserrat. Los periódicos de Madrid, París y Londres pedían declaraciones. Pero el impacto más dramático fue en sus 3 hijos. Marc estaba en una reunión de trabajo cuando su móvil empezó a recibir un aluvión de mensajes. Compañeros, amigos, incluso gente que apenas conocía, le enviaban enlaces a la noticia. Cuando vio el vídeo, sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies. 15 millones de euros. Sus padres tenían 15 millones de euros. Había abandonado a sus padres, que tenían 15 millones de euros al borde de una carretera. No, 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 repetía Marc, pasándose las manos por el pelo. Su móvil sonó. Era Nuria, histérica. ¿Lo has visto? ¿Has visto el reportaje? Marc, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? David llamó a continuación con una voz que era una mezcla de pánico y rabia. 15 millones, Marc. 15 millones de euros. Y los hemos dejado en la carretera. Hemos tirado por la borda 15 millones de euros. Pero no era solo la fortuna perdida lo que les atormentaba. Era la exposición pública. En pocas horas, sus nombres estaban en todas partes. La gente los reconocía por la calle, los señalaba, susurraba. En las redes sociales fueron identificados y masacrados. Marc Soler, el hijo que abandonó a sus padres millonarios. Nuria Soler, la abogada sin corazón. David Soler, la avaricia personificada. Marc fue llamado por el director de su empresa. La conversación fue breve y brutal. Tu presencia aquí está dañando nuestra imagen. Estás despedido. Nuria empezó a perder clientes. Otros abogados del bufete donde trabajaba la evitaban. Su jefe le sugirió que se tomara una baja indefinida. David vio cómo su pequeña empresa se desmoronaba. Los clientes cancelaron los contratos. Los socios se alejaron. Nadie quería asociar su marca con alguien capaz de abandonar a sus propios padres. Pero lo peor aún estaba por llegar. 3 días después de la publicación del reportaje, los 3 hermanos se reunieron. Estaban desesperados, destrozados. Marc había desarrollado una úlcera por estrés. Nuria no podía dejar de llorar. David estaba tomando ansiolíticos. Tenemos que arreglar esto, dijo Marc con voz ronca. Tenemos que ir a verlos, pedirles perdón, explicarles que fue un malentendido. ¿Malentendido? Nuria se rió con amargura. Literalmente los tiramos a la cuneta, Marc. Está todo filmado, grabado. No se puede decir que fue un malentendido. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó David al borde de un ataque de nervios. Lo hemos perdido todo. Nuestros trabajos, nuestra reputación y 15 millones de euros. Nos vamos a Cadaqués, decidió Marc. Nos arrodillaremos si es necesario. Les suplicaremos perdón. Son nuestros padres.
Nos perdonarán. Tienen que perdonarnos. Al día siguiente, los tres se pusieron en camino hacia Cadaqués, la misma carretera en la que habían abandonado a Josep y Montserrat. La ironía no pasó desapercibida. Cuando llegaron a la casa de sus padres, se encontraron con un pequeño grupo de periodistas en la puerta. La historia se había vuelto tan grande que los reporteros estaban acampados allí, esperando nuevos acontecimientos. Cuando los tres hermanos bajaron de los coches, los flashes se dispararon, las cámaras se volvieron hacia ellos, los micrófonos se acercaron a ellos. Mark, ¿cómo te sientes por haber abandonado a tus padres? Nuria, ¿sabías lo ricos que eran? David, ¿habéis venido a pedir perdón o a pedir dinero? Ignoraron las preguntas y llamaron al timbre. Elena fue quien abrió la puerta. Estaba allí, ayudando a la pareja a lidiar con toda esa locura mediática. ¿Qué queréis?, preguntó con voz fría como el hielo. Queremos hablar con nuestros padres, dijo Mark, tratando de parecer firme, pero con la voz temblorosa. ¿Vuestros padres? Elena cruzó los brazos. ¿Os acordáis de que tenéis padres? Porque cuando los dejasteis al borde de la carretera bajo el sol abrasador, no parecíais acordaros de ello. Por favor, Nuria estaba llorando. Hemos cometido un terrible error, lo sabemos, pero son nuestros padres, necesitamos hablar con ellos. Elena los miró fijamente durante un largo rato y luego se dio la vuelta. Les preguntaré si quieren verlos, pero si dicen que no, se irán y no volverán. ¿Entendido? Los tres asintieron. Elena regresó unos minutos más tarde. Os recibirán, pero yo estaré presente, y si os piden que os vayáis, os iréis inmediatamente. La sala estaba exactamente como la recordaban, pero al mismo tiempo era completamente diferente. Ahora veían los cuadros de las paredes con otros ojos. Cada cuadro era una fortuna, cada objeto, un tesoro que habían despreciado. Josep y Montserrat estaban sentados en el sofá, cogidos de la mano. Parecían más pequeños, más frágiles de lo que sus hijos recordaban. O tal vez era solo la culpa distorsionando su percepción. «Papá, mamá», comenzó Mark, pero su voz se quebró. Cayó de rodillas. Hemos cometido el error más terrible de nuestras vidas. No hay excusa para lo que hemos hecho. Os hemos abandonado, os hemos tratado como basura, y vosotros no os lo merecíais. Nunca os lo habéis merecido. Nuria también estaba de rodillas, sollozando. Hemos sido crueles, egoístas, horribles. Nos lo habéis dado todo, amor, educación, valores, y lo hemos tirado todo por la borda. Os hemos tirado a vosotros por la borda. David no podía ni hablar, solo lloraba. Josep y Montserrat permanecieron en silencio durante un largo rato. Montserrat tenía lágrimas en los ojos, pero Josep mantenía una expresión neutra, impenetrable. «Están arrepentidos», dijo finalmente Josep, con voz tranquila pero cargada de dolor, «porque han descubierto que tenemos dinero, o porque se han dado cuenta de que lo que hicieron estuvo mal». «Porque estuvo mal», dijo Mark rápidamente. «Papá, el dinero no importa. Lo que importa es que os hemos hecho daño, os hemos herido de una forma imperdonable». «¿El dinero no importa?», repitió Josep, y había algo peligroso en su tono. «Qué curioso, porque fue precisamente por el dinero por lo que nos gritasteis antes de abandonarnos. Sois una carga, dijisteis. Vendan la casa y apáñense solos», dijeron. «Estábamos equivocados», suplicó Nuria. «Estábamos ciegos, éramos estúpidos, pero os queremos. Siempre os hemos querido». «¿Nos querían?», dijo Montserrat por primera vez, con voz suave pero firme. «Hija, ¿sabes lo que es el amor? El amor no es solo decir palabras bonitas. El amor es estar presente. El amor es cuidar. El amor es respetar. ¿Habéis hecho alguna de estas cosas en los últimos años?». El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Sabéis cuántas veces nos habéis visitado en el último año?», preguntó Josep. 4 veces. 4 veces en 365 días. ¿Y saben cuánto tiempo se quedaron en cada visita? Como mucho 1 hora. ¿Y saben de qué hablaban? De dinero. Siempre de dinero. «Papá, ¿me puedes prestar dinero para pagar el coche? Mamá, ¿me puedes ayudar con el alquiler? ¿No me pueden dar dinero para ese viaje?». «Y siempre se lo dimos», continuó Montserrat. «Lo sacábamos de nuestra pensión, pasábamos el mes comiendo más frugalmente, pero se lo dábamos, porque eran nuestros hijos y teníamos la esperanza de que algún día cambiarían». «Pero tenían millones», exclamó David, y enseguida se arrepintió al ver la expresión en el rostro de sus padres. «Ahí está»,
dijo Josep con calma. Por fin sale a la luz la verdad. Os arrepentís porque descubristeis que teníamos millones. Si fuéramos realmente pobres, ¿estaríais aquí ahora? Sí, gritó Mark. Sí, estaríamos. Papá, sé que es difícil de creer, pero lo que hicimos, ver ese reportaje, veros contar cómo os sentíais, eso nos destrozó, no por el dinero, sino porque nos dimos cuenta de que nos habíamos convertido en monstruos. Josep se levantó lentamente. Se acercó a la ventana y contempló el mar que tanto amaba. ¿Sabéis por qué os ocultamos nuestra situación financiera?, preguntó, sin darse la vuelta. Porque queríamos estar seguros de que nos queríais por lo que éramos, no por lo que teníamos. Queríamos que desarrollaran su carácter, que aprendieran el valor del trabajo, de la humildad, pero sobre todo, queríamos saber si, cuando fuéramos viejos y frágiles, nos cuidarían por amor, no por interés. Se dio la vuelta y tenía los ojos llorosos. Y ahora tenemos nuestra respuesta. Cuando pensaron que no teníamos nada, nos abandonaron al borde de una carretera. Esa es la respuesta que necesitábamos. Papá, por favor. Mark estaba desesperado. Danos una oportunidad para arreglar esto. Una oportunidad para demostrar que hemos cambiado. ¿Han cambiado?, preguntó Montserrat suavemente. ¿O solo están asustados porque han perdido una herencia de 15 millones de euros? La verdad de esas palabras golpeó a los tres hermanos como un puñetazo, porque en el fondo sabían que tenía razón. Sí, se arrepentían de lo que habían hecho, pero estarían allí de rodillas suplicando perdón si sus padres fueran realmente pobres. Quiero que os vayáis ya, dijo Josep con voz cansada. Montserrat y yo necesitamos pensar en todo esto, en qué hacer con nuestra vida, con nuestro futuro, con nuestra herencia. Los tres hermanos se levantaron lentamente. Sabían que no servía de nada insistir, al menos no ahora. Cuando salieron, los periodistas los rodearon de nuevo, pero no respondieron a ninguna pregunta. Se subieron a los coches y se marcharon, dejando atrás no solo la casa de sus padres, sino quizás cualquier posibilidad de redención. Dentro de la casa, Josep se derrumbó en el sofá, permitiendo por fin que las lágrimas cayeran. Montserrat lo abrazó y los dos lloraron juntos, por la familia que habían perdido, por los hijos que no habían sabido criar, por el amor que nunca había sido correspondido como esperaban. Elena, que había presenciado todo en silencio, se sentó a su lado. «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó amablemente. Josep y Montserrat se miraron, esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. «Hagamos lo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo», dijo Josep, con una nueva firmeza en la voz. «Tomemos decisiones pensando en nosotros, no en ellos, y asegurémonos de que nuestra fortuna vaya a parar a quien realmente la merece». Montserrat asintió. «Elena, ¿conoces a algún buen abogado especializado en derecho sucesorio?». Elena sonrió. Conocía al mejor. 2 semanas después del enfrentamiento con sus hijos, Josep y Montserrat estaban sentados en el despacho de Carles Puig, uno de los abogados más respetados de Barcelona en derecho sucesorio y de familia. Elena los había acompañado, como había hecho en cada paso de ese doloroso pero necesario viaje. El despacho de Carles estaba en un elegante edificio del Passeig de Gràcia, con vistas a la casa Batlló de Gaudí. Las paredes estaban cubiertas de libros jurídicos y sobre la mesa de caoba descansaban los documentos que Josep y Montserrat habían traído: títulos de propiedad, certificados de autenticidad de las obras de arte, extractos bancarios. Carles, un hombre de 55 años con cabello canoso y ojos perspicaces, había pasado horas analizando cada documento. Ahora miraba a la pareja con una mezcla de admiración y tristeza. «Han construido un patrimonio impresionante», dijo. «Y lo han hecho con inteligencia, discreción y, por lo que me ha contado Elena, con mucho amor por el arte y la cultura catalana. Es algo poco habitual hoy en día». «Gracias, Carles», dijo Josep. «Pero no fue por el dinero por lo que trabajamos tanto, fue por pasión. El arte siempre ha sido nuestra vida. Y ahora», añadió Montserrat, con voz firme a pesar del dolor visible en sus ojos, «queremos asegurarnos de que esa pasión siga viva, incluso después de que nos hayamos ido. Y queremos asegurarnos de que nuestro patrimonio vaya a parar a quienes realmente se preocupan por las personas, no solo por el dinero». Carles asintió con gravedad. «Queréis modificar vuestro testamento». «Por completo», confirmó Josep. «Queremos desheredarlos, a los 3.
La palabra quedó suspendida en el aire. Desheredar. Era una decisión drástica, definitiva, irreversible. ¿Entienden que esto provocará una batalla legal?, advirtió Carles. Sus hijos seguramente lo impugnarán. Alegarán que no estaban en pleno uso de sus facultades mentales, que fueron influenciados, manipulados. Que lo intenten, dijo Montserrat con una determinación que sorprendió incluso a Elena. Tenemos 75 y 78 años, pero nuestras mentes están perfectamente lúcidas. Podemos hacernos todos los exámenes médicos necesarios para demostrarlo. Y en cuanto a la influencia, añadió Josep mirando a Elena con cariño, la única persona que nos ha influido ha sido esta joven, que nos salvó cuando estábamos abandonados al borde de una carretera. Ella nos ha demostrado que todavía hay bondad en el mundo. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. En las últimas semanas se había convertido en mucho más que una periodista contando una historia. Se había convertido en parte de la familia que Josep y Montserrat nunca tuvieron. Entonces hagámoslo bien, dijo Carles cogiendo un bolígrafo. Redactaremos un testamento que sea jurídicamente irrefutable. Primero, se someterán a una evaluación psiquiátrica completa que certifique su plena capacidad mental. Segundo, documentaremos en vídeo toda la conversación de hoy, dejando claras sus intenciones y motivaciones. Tercero, contaremos con testigos independientes. Y cuarto, estructuraremos la distribución de los bienes de manera que quede absolutamente claro que esta es su voluntad libre y consciente. Perfecto, asintió Josep. Y en cuanto a la distribución, ya sabemos exactamente lo que queremos hacer. En las horas siguientes, detallaron cada aspecto del Nuevo Testamento. La mayor parte de la fortuna, aproximadamente 13 millones de euros, se repartiría entre 3 instituciones benéficas que se ocupaban de personas mayores abandonadas o en situación de vulnerabilidad, una en Barcelona, otra en Girona y otra en Cadaqués. Queremos que ese dinero ayude a personas que han pasado por lo mismo que nosotros, explicó Montserrat. Ancianos que han sido olvidados, abandonados, tratados como una carga por sus propias familias. Queremos que tengan dignidad, cuidados, amor. Las 15 valiosas pinturas de la colección de Josep se donarían al Museo Nacional de Arte de Cataluña con la condición de que permanecieran en exposición permanente, accesibles al público. El arte no debe permanecer oculto en casas particulares, dijo Josep. Debe compartirse, apreciarse, debe inspirar a las personas. Las obras de Montserrat, las que aún estaban en su poder, serían donadas a escuelas de arte de toda Cataluña, para que los estudiantes pudieran estudiarlas y aprender de ellas. Si mi arte puede ayudar a formar nuevos artistas, dijo Montserrat con una sonrisa triste, entonces habrá cumplido su mayor propósito. 2 de las 3 propiedades de Barcelona se venderían y el dinero se destinaría a organizaciones benéficas. La tercera propiedad, un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Gracia, sería para Elena. No, protestó Elena inmediatamente. No puedo aceptar eso. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Exactamente, dijo Josep amablemente. Hiciste lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero, ¿cuántas personas decentes se detuvieron en esa carretera? ¿Cuántas nos vieron y simplemente siguieron adelante? Tú te detuviste, nos ayudaste, nos devolviste la dignidad cuando nuestros propios hijos nos la quitaron. Y más que eso, añadió Montserrat cogiendo la mano de Elena, nos diste esperanza, esperanza de que todavía hay gente buena en el mundo. Eso no tiene precio, pero queremos que tengas este apartamento, por favor, acéptalo. Elena lloró. Intentó discutir, pero en el fondo sabía que sería inútil. Josep y Montserrat habían tomado su decisión. La casa de Cadaqués, esa casa modesta por fuera pero llena de recuerdos y arte por dentro, se convertiría en un centro cultural, un espacio donde los artistas locales pudieran exponer, donde se ofrecieran talleres de arte gratuitos para niños y jóvenes, donde se celebrara la cultura catalana. Es nuestra forma de devolverle algo a Cadaqués, explicó Josep. Esta ciudad nos ha dado tanto a lo largo de los años. Queremos devolverle algo. Y los hijos, Marc, Núria y David, recibirían exactamente lo que habían dado a sus padres. Nada. En realidad, dijo Carles, consultando sus documentos, según la ley española, están obligados a dejar la legítima a los hijos, 1/3 de la herencia que no puede ser desheredada salvo en casos específicos.
¿Y el abandono de personas mayores es uno de esos casos?, preguntó Josep. Sí, confirmó Carles. El maltrato, el abandono, la falta de asistencia cuando es necesaria. Todo ello son causas legales para la desheredación completa. Y ustedes tienen pruebas abundantes. El reportaje de Elena, los testigos, incluso los mensajes de texto que me han mostrado, en los que sus hijos les pedían dinero constantemente, pero nunca les preguntaban cómo estaban. Entonces está decidido, dijo Montserrat. No recibirán nada. Carles hizo una pausa. ¿Puedo hacer una sugerencia? Dejen una pequeña cantidad para cada uno. Algo simbólico, como 1.000 euros. Eso demuestra que no se han olvidado de ellos, sino que han elegido conscientemente no dejarles más que eso. Jurídicamente, eso refuerza el testamento. Josep y Montserrat lo consideraron. 1.000 euros para cada uno. Aceptó finalmente Josep. Y una carta. Queremos dejar una carta explicando nuestras razones. En las semanas siguientes, todo se llevó a cabo meticulosamente. Josep y Montserrat se sometieron a evaluaciones psiquiátricas completas. Todas las pruebas confirmaron su plena capacidad mental. El testamento fue filmado, atestiguado y registrado. Se contactó a las instituciones benéficas que se emocionaron con la futura donación. Pero Josep y Montserrat no se detuvieron ahí. Decidieron hacer algo más, algo que garantizara que su mensaje sobre el abandono de los ancianos llegara a más personas. Con la ayuda de Elena, crearon una fundación, Fundación Josep y Montserrat, por la dignidad de las personas mayores. La fundación se financiaría con parte de su fortuna y tendría como misión combatir el abandono de las personas mayores, ofrecer apoyo legal en casos de maltrato y promover la concienciación sobre los derechos de las personas de la tercera edad. La noticia de la creación de la fundación se difundió rápidamente. La historia de Josep y Montserrat ya había conmovido a millones de personas y ahora estaban convirtiendo su dolor en acciones concretas. Mientras tanto, Marc, Nuria y David vivían su propio infierno particular. Marc había caído en una profunda depresión. Sin trabajo, rechazado por sus antiguos compañeros, pasaba los días encerrado en su caro apartamento que ya no podía pagar. Las facturas se acumulaban. El banco amenazaba con embargarle el coche. Su esposa, Cristina, le había pedido el divorcio. «No me casé con un monstruo», le dijo al marcharse. Nuria no estaba mejor. No solo había perdido clientes, sino también su licencia para ejercer la abogacía. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados había abierto una investigación sobre su conducta moral. ¿Cómo podía una abogada que había abandonado a sus propios padres defender los derechos de otras personas? La pregunta resonaba por todas partes. Empezó a tener ataques de pánico. No podía salir de casa sin sentir que todo el mundo la juzgaba, porque todo el mundo la juzgaba. David vio cómo su empresa quebró por completo. Sin clientes, sin socios, sin dinero, tuvo que cerrar las puertas. Su novia lo dejó. Sus amigos se alejaron. Estaba solo, arruinado financiera y emocionalmente. Los tres intentaron, una y otra vez, ponerse en contacto con sus padres. Llamadas que no eran atendidas, mensajes que no eran respondidos, cartas que volvían sin abrir. Hasta que 3 meses después de haber sido abandonados en la carretera, recibieron una notificación oficial. Josep y Montserrat habían modificado su testamento y los 3 hijos estaban siendo convocados para una lectura formal del documento. «Esto es bueno», les dijo Marc a sus hermanos cuando se reunieron. «Nos han incluido en el testamento, nos han perdonado o nos han desheredado», dijo Nuria con tristeza. Ella era abogada y conocía las posibilidades. «No harían eso», insistió David, pero su voz no tenía convicción. «Son nuestros padres. Al final, el amor de los padres siempre vence». El día señalado, los 3 llegaron al despacho de Carles Puig. Josep y Montserrat estaban allí, sentados uno al lado del otro, cogidos de la mano como siempre. Elena también estaba presente, y había cámaras. A petición de la pareja, todo quedaría documentado. «Gracias por venir», comenzó Carles formalmente. «Estamos aquí para la lectura del testamento de Josep Martí Soler y Montserrat Roca Puig. Antes de comenzar, debo informarles de que este testamento ha sido redactado en pleno uso de las facultades mentales de los testadores, confirmadas por evaluaciones médicas y psiquiátricas
y en presencia de testigos cualificados. Mark, Nuria y David estaban tensos. Sus ojos iban de sus padres al abogado, tratando de descifrar lo que estaba por venir. Carles comenzó a leer. A medida que las palabras salían de su boca, la expresión de los tres hermanos cambiaba. Primero confusión, luego incredulidad, luego horror. 13 millones para instituciones benéficas, las pinturas para museos, las obras de Montserrat para escuelas de arte, 2 propiedades vendidas, el dinero para obras benéficas, una propiedad para Elena, la casa de Cadaqués convertida en centro cultural, y para Mark, Nuria y David, 1.000 euros cada uno. No, susurró Mark. No, esto no puede estar pasando. 15 millones de euros, dijo Nuria alzando la voz. ¿Y nos dejáis 1.000 euros? ¿1.000 euros? No pueden hacer eso, gritó David levantándose. Somos sus hijos. No pueden desheredarnos. Pueden y lo han hecho, dijo Carles con calma. Y es completamente legal. El abandono de personas mayores es causa justificada para la desheredación total. Los 1.000 euros que recibirán son una generosidad, no una obligación. Es culpa de ella, señaló Mark a Elena. Ella los manipuló. Se aprovechó de ustedes para robar nuestra herencia. ¿Nuestra herencia?, dijo Joseph por primera vez, con una voz cortante como una navaja. ¿Qué herencia, Mark? ¿La herencia que creían que no existía cuando nos abandonaron en la carretera? ¿La herencia que despreciasteis cuando dijisteis que éramos una carga? Papá, cometimos un error. Nuria estaba llorando. Un error terrible, pero eso no justifica que nos lo quitéis todo. ¿No lo justifica? Montserrat se levantó y había una fuerza en ella que sus hijos nunca habían visto. Nos dejaron al borde de una carretera, bajo un sol abrasador, con 75 y 78 años. Yo tengo hipertensión, su padre tiene problemas cardíacos. Podríamos haber muerto allí, y a ustedes no les importó. Se marcharon a toda velocidad, aliviados por haberse librado de la carga. ¿Y saben qué es lo más triste?, continuó Josep. No es el abandono en sí, es el hecho de que solo se arrepintieron cuando descubrieron el dinero. Si fuéramos realmente pobres, ¿estarían aquí ahora? ¿Estarían llorando y suplicando? El silencio que siguió respondió a la pregunta. ¿Queréis saber por qué Elena va a recibir un apartamento?, preguntó Montserrat. Porque cuando nos vio en la carretera, no vio a 2 ancianos con o sin dinero. Vio a 2 seres humanos que necesitaban ayuda. Se detuvo, nos ayudó, nos trató con dignidad y respeto. Hizo lo que vosotros, nuestros propios hijos, no hicisteis. Y las organizaciones benéficas, añadió Josep, usarán nuestro dinero para cuidar a ancianos que han sido abandonados como nosotros, para darles la dignidad que sus propios hijos les han negado. Eso es mucho más importante que financiar el estilo de vida de 3 personas que nunca han aprendido el valor del trabajo, la humildad y el amor verdadero. No pueden hacernos esto, exclamó David desesperado. Somos sus hijos, tenemos derechos. ¿Derechos?, intervino Carles. Renunciaron a sus derechos cuando abandonaron a sus padres, y si quieren impugnar este testamento ante los tribunales, adelante. Pero les advierto, perderán, y gastarán el poco dinero que tienen en abogados y costas judiciales. Mark cayó de rodillas. Papá, mamá, por favor, os lo suplicamos. Vamos a cambiar, lo prometemos. Dadnos una oportunidad, una última oportunidad. Josep y Montserrat miraron a su hijo mayor. Hubo un momento en el que algo pareció ablandarse en sus ojos, pero entonces Josep negó con la cabeza. Os hemos dado oportunidades toda la vida, Mark. Oportunidades para aprender, para crecer, para convertiros en mejores personas. Y las habéis desperdiciado todas. Esto no es un castigo, es una consecuencia. La consecuencia de las decisiones que habéis tomado. Pero queremos que sepáis, añadió Montserrat, suavizando un poco el tono de voz, que os queremos, siempre os hemos querido. Pero el amor no significa aceptarlo todo, perdonarlo todo, permitirlo todo. A veces el amor significa dejar que las personas afronten las consecuencias de sus actos. Quizás así aprendáis por fin. Carles les entregó a cada uno un sobre. Dentro hay una carta de sus padres y un cheque de 1.000 euros. Eso es todo lo que recibirán. Los 3 cogieron los sobres con manos temblorosas. Miraron a sus padres por última vez, buscando alguna señal de que aquello era una pesadilla, de que iban a despertar
y todo estaría bien. Pero Josep y Montserrat permanecieron firmes, cogidos de la mano, unidos como siempre lo habían estado. «La reunión ha terminado», dijo Carles. «Por favor, salgan». Marc, Nuria y David salieron de la oficina como zombies. Fuera, sentados en un banco en la acera, abrieron las cartas. La letra era de Montserrat, pero las palabras eran de ambos padres. «Queridos Marc, Nuria y David, si estáis leyendo esto, es porque ya conocéis nuestra decisión. Sabemos que estáis enfadados, dolidos, quizá incluso odiándonos en este momento, pero necesitamos que entendáis. Esta decisión no se ha tomado por ira o venganza, se ha tomado por amor. Amor por todos los ancianos que son abandonados, maltratados, olvidados. Nuestro dinero les ayudará, les dará la dignidad que se merecen. Eso es más importante que cualquier herencia material que pudiéramos dejarles. Nos hemos pasado la vida intentando enseñaros valores, humildad, gratitud, compasión, amor verdadero. Pero de alguna manera hemos fracasado. O quizá simplemente habéis elegido no aprender. Ya no importa. Lo que importa es que aún tenéis tiempo. Tiempo para cambiar, para convertiros en las personas que siempre esperamos que fuerais. 1000 euros no es mucho, pero es un comienzo. ¿Qué haréis con ese dinero? ¿Lo gastarán en cosas frívolas? ¿O lo utilizarán como semilla para reconstruir sus vidas, esta vez basadas en valores reales? No estaremos aquí para siempre. Algún día nos iremos. Y cuando llegue ese día, la única herencia que realmente importa no es el dinero ni las propiedades, es el recuerdo que dejamos, el impacto que hemos tenido en la vida de las personas, el amor que hemos compartido. Aún pueden construir ese legado por ustedes mismos, pero tendrán que hacerlo solos, con su propio esfuerzo, su propio trabajo, sus propias decisiones. Los amamos, siempre los amaremos, pero ya no podemos ser parte de sus vidas como lo éramos antes. Deben encontrar su propio camino. Que Dios los bendiga y los guíe. Con amor eterno pero firme, papá y mamá. Los 3 hermanos lloraron allí, en ese banco, bajo la mirada indiferente de los transeúntes. Lo habían perdido todo, no solo 15 millones de euros, sino algo mucho más valioso. Habían perdido a sus padres. 6 meses después, Josep y Montserrat estaban sentados en la terraza de su nueva residencia, una lujosa residencia de ancianos en Sitges, una ciudad costera cerca de Barcelona. Habían decidido vender la casa de Cadaqués, que se convertiría en el centro cultural según lo previsto, y mudarse a un lugar donde pudieran recibir los cuidados adecuados a medida que envejecían. La residencia era preciosa, con vistas al mar, jardines bien cuidados y un personal atento. Pero lo más importante, la financiaban ellos mismos con su propia fortuna. No eran una carga para nadie. Elena los visitaba con regularidad. Se había mudado al apartamento de Gracia y seguía trabajando como periodista, pero ahora también era portavoz de la Fundación Josep y Montserrat. La fundación ya había ayudado a más de 200 ancianos en situación de abandono. «Hoy ha llegado una carta», dijo Elena, entregándole un sobre a Josep. Reconoció la letra inmediatamente. Era de Marc. Con manos temblorosas la abrió. Montserrat se acercó y la leyó con él. «Queridos papá y mamá, sé que probablemente no queréis saber nada de mí. No os culpo, pero necesito escribir esto, aunque nunca me respondáis. En los últimos 6 meses, mi vida se ha derrumbado por completo. He perdido mi trabajo, mi matrimonio, mi casa. Vivo en un apartamento minúsculo y trabajo como repartidor de comida. Es humillante, es difícil, es necesario. Por primera vez en mi vida, estoy trabajando de verdad, no en una oficina cómoda, sino en las calles, pedaleando en una bicicleta, repartiendo pedidos. ¿Y saben lo que he descubierto? He descubierto que el trabajo honesto, sea cual sea, tiene dignidad. Ayer le llevé comida a una anciana. Me dio una propina de 5 euros y me dijo, «Gracias, hijo, me has alegrado el día». Y yo lloré. Lloré porque me di cuenta de que esa señora, que probablemente no tenía mucho dinero, me estaba tratando con más amabilidad y respeto del que yo jamás les he tratado a ustedes. No les escribo para pedir perdón. No merezco perdón. Les escribo para decirles que finalmente lo entendí. Entendí lo que intentaron enseñarnos toda la vida. Entendí que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Y yo no era nada, pero estoy tratando de convertirme en alguien. De los 1000 euros que me dejaron,
Utilicé 500 para pagar deudas urgentes. Los otros 500 los doné a su fundación. Sé que es poco, pero es lo que puedo hacer ahora. No espero que me respondan. No espero que me perdonen. Solo quería que supieran que, finalmente, después de 45 años, estoy empezando a crecer. Con amor y profundo arrepentimiento, Mark. Josep y Montserrat terminaron de leer en silencio. Las lágrimas corrían por sus rostros. «Ha donado 500 euros a la fundación», susurró Montserrat. «Cuando apenas tiene dinero para comer». «Está aprendiendo», dijo Josep con voz entrecortada. «Por fin está aprendiendo». «¿Le vais a responder?», preguntó Elena con delicadeza. Josep y Montserrat se miraron. Esa mirada de complicidad, de amor, de comprensión mutua que habían compartido durante más de 50 años. «Sí», dijo Montserrat, «vamos a responder, pero no vamos a ponérselo fácil. Tiene que continuar su camino, tiene que seguir aprendiendo, creciendo. Si le perdonamos demasiado rápido, puede volver a ser quien era. Pero dejaremos la puerta entreabierta», añadió Josep. «Le demostraremos que le estamos observando, que reconocemos su esfuerzo. Y tal vez, con el tiempo, si realmente cambia, tal vez podamos reconstruir algo», completó Montserrat. Elena sonrió. «¿Y qué hay de Nuria y David?». Josep suspiró. «Aún no hemos tenido noticias de ellos. Nuria está intentando impugnar el testamento ante los tribunales, según Carles. Y David simplemente ha desaparecido. Nadie sabe dónde está. Cada uno tiene su propio camino», dijo Montserrat filosóficamente. «Mark ha elegido el camino de la redención. Nuria ha elegido el camino de la ira. David ha elegido el camino de la huida. Solo el tiempo dirá a dónde les llevará cada camino». Se quedaron allí en la terraza, contemplando el mar. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Era precioso, era tranquilo. «¿Os arrepentís?», preguntó Elena. «¿De todo lo que habéis hecho? ¿De la decisión que tomasteis?». Josep pensó durante un largo rato. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento. Hicimos lo correcto, no solo para nosotros, sino para todos los ancianos a los que ayudará nuestra fundación. Y tal vez, solo tal vez, hicimos lo correcto también para nuestros hijos. A veces, la mayor lección de amor que podemos dar es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus actos». «Y quién sabe», añadió Montserrat, apretando la carta de Mark contra su pecho, «quizás aún haya esperanza. Quizás aún podamos tener una verdadera familia, construida no sobre el dinero o la obligación, sino sobre el amor verdadero y el respeto mutuo». Elena los abrazó a ambos. «Sois las personas más fuertes y sabias que he conocido jamás». «No somos fuertes», dijo Josep con una sonrisa triste. «Solo somos dos ancianos que han aprendido de la forma más dolorosa posible que el amor verdadero a veces tiene que ser firme, que perdonar no significa olvidar ni permitir, y que la mayor herencia que podemos dejar no es el dinero, sino los valores, la dignidad y la esperanza de un mundo mejor». Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Josep y Montserrat permanecieron allí, cogidos de la mano, como siempre habían estado. Habían perdido mucho: la ilusión de una familia perfecta, la ingenuidad de creer que el amor de los padres siempre era correspondido, la paz de una vejez tranquila. Pero también habían ganado algo. Habían ganado dignidad. Habían ganado la certeza de haber hecho lo correcto. Habían ganado la oportunidad de transformar su dolor en algo positivo, algo que ayudaría a innumerables personas. Y tal vez, solo tal vez, habían ganado la posibilidad de una futura redención. No para ellos no necesitaban redención, pero para sus hijos, que finalmente tendrían la oportunidad de aprender lo que realmente importa en la vida. La historia de Josep y Montserrat se extendió por toda España y más allá. Se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abandono de las personas mayores, un recordatorio de que las personas mayores merecen respeto y dignidad, independientemente de su situación económica. Pero más que eso, se convirtió en una historia sobre elecciones y consecuencias, sobre cómo la codicia puede cegar a las personas ante lo que realmente importa, sobre cómo el amor verdadero a veces tiene que ser firme, y sobre cómo nunca es demasiado tarde para cambiar si estamos dispuestos a hacer el difícil trabajo de convertirnos en mejores personas. Mark estaba haciendo ese trabajo. Nuria y David aún no, pero la puerta estaba entreabierta.
Y mientras Josep y Montserrat vivieran, habría esperanza, porque en el final es eso que los padres hacen. Ellos aman, ellos enseñan, ellos establecen límites y ellos esperan, con el corazón partido, pero con esperanza inabalable, que sus hijos finalmente aprendan las lecciones que intentaron enseñar. Y a veces, solo a veces, estos hijos aprenden, no cuando es fácil o conveniente, sino cuando pierden todo y son forzados a reconstruir de cero, esta vez con base en valores reales. Esta es la historia de Josep y Montserrat, una historia de abandono y redención, de ganancia y generosidad, de dolor y esperanza. Una historia que nos recuerda que la verdadera querencia no es lo que dejamos en los testamentos, sino lo que dejamos en los corazones de las personas que tocamos. Y esta herencia, diferente del dinero, nunca puede ser retirada, contestada o perdida. Ella permanece para siempre.